economía, especialmente cuando hablamos ya de macroeconomía, hay algunas preguntas que inicialmente se realizaban por reflexión, pero cada vez ha tomado más relevancia con respecto a conocer, pues, qué es lo que se debe producir, cómo producirlo y, sobre todo, quién se va a quedar con el beneficio de esa actividad. Como médicos veterinarios, como zootecnistas, nosotros también tenemos cierto papel en la economía, especialmente como individuos. O sea, en la microeconomía, ustedes pues ya investigaron un poco acerca de, pues, de qué es lo que ustedes pueden ofrecer a la economía. Y para eso utilizaron la guía de precios de ciertas actividades que realizamos ya como profesionales, ya sea como médicos veterinarios, como zootecnistas. Entonces, eso nos da una cierta idea de cuáles son los precios sugeridos que debemos de cobrar al realizar una actividad. Em, Normalmente, pues salimos al campo y nadie nos dice, ah, bueno, esto cuesta lo otro, o tome en cuenta tales factores, sino que simplemente salimos a ciegas. Pero es parte importante de nuestra economía. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros estamos estudiando, o esta ha sido una de las tomas de decisión más importante con respecto a nuestra economía futura, porque en algún momento nosotros vamos a salir al campo, vamos a estar brindando diferentes tipos de servicio. Entonces, todo esto es importante, ¿verdad? Ayer habíamos visto qué bienes podemos ofrecer o qué servicios podemos ofrecer. Cómo los vamos a ofrecer va a depender mucho también de la demanda, de las preferencias, también de la maquinaria, de la tecnología que tengamos actualmente y sobre todo, bueno, ¿quién se va a beneficiar de esto? ¿Se benefician productores? ¿Se beneficia en general la economía? Porque estamos produciendo diversos tipos de productos y pues por supuesto nosotros de cierta manera. Entonces ayer veíamos esto, que era, bueno, qué, cómo, para quién se produce. Y mencionamos al final que cada uno de los países, cada una de las regiones va a tener características particulares y también va a tener ciertas políticas y demás que van a fomentar algún sistema económico propio del país. Cuando hablamos de sistema económico, entonces nos dice que un sistema económico es la forma en que una comunidad o país organiza y distribuye sus recursos, sus bienes y sus servicios. Cada sociedad, en función de su historia, de su ideología y situación concreta, elige cómo organizar esa economía. Em, entonces, cuando hablamos de esto, da a entender un enfoque mucho más macroeconómico, pero la verdad es que la historia, la ideología y la cultura, entre otros factores, es propio también de la población. Recordemos que cada acción individual al final va a representar lo que somos como país, como región en general. Nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, en el continente americano, desde Canadá hasta Brasil, hasta Argentina, todos esos países sudamericanos, que cada uno de ellos tiene su propia historia. Vemos en la actualidad diferencias culturales, incluso diferencias con respecto al idioma, y nosotros, pues culturalmente, históricamente, sabemos que fuimos colonizados por españoles. No quiere decir que nosotros en ese momento de la conquista no se tuviera una cultura, no se tuviera cierta ideología, ya ciertos avances, pero fue parte o es parte de nuestra historia. Así como Centroamérica fue conquistada más
más que todo por españoles, podemos ver o podemos investigar un poco que inicialmente llegaron a Sudamérica. Ahí fue un poquito más complejo el tema, ¿verdad?, de la conquista. Probaron suerte Centroamérica y esto también es importante porque todos estos países que pertenecían a Centroamérica y parte de Sudamérica tenían riquezas, digamos, no solo plata y oro, sino también que las características ambientales permitían mayor explotación de recursos. Entonces vemos situaciones en las que Estados Unidos, Canadá, que ya Estados Unidos pues fue conquistada por ingleses, Canadá tiene parte del habla inglesa, parte del habla francesa, que nos da a entender que fueron también conquistados por ingleses y por franceses, y estas conquistas se dieron posterior a las conquistas de nuestra región. ¿Por qué se dio eso? Por situaciones también propias de la economía o de situaciones que tuvieron en lo que se conoce como el viejo continente. Entonces, y esos países o esas regiones en ese momento fueron conquistadas después por capacidad económica que tenían los ingleses en ese momento. Habían pasado de ciertos conflictos internos, civiles, que no los tenían bien posicionados. 100 años después, ya fue posible que ellos dijeran, bueno, veamos qué hay en este continente. Luego nos podemos ir un poco más abajo del continente, ver cómo Brasil, pues, fue conquistado por portugueses. Lo notamos también en la cuestión del idioma, ¿verdad? Centroamérica y parte de Sudamérica, pues hablamos español. Ya la región de Brasil, pues habla portugués. Ya de Estados Unidos para arriba, pues ya hablan inglés, hablan francés, pero todo esto es parte de la historia y es parte de cómo nos hemos ido desarrollando. Luego vemos las independencias, que todos compartimos una fecha, ¿verdad?, de independencia similar. Sin embargo, cada uno de los países está en una situación distinta, muy de la mano con la toma de decisiones del Estado, la explotación de recursos, también vemos la participación, ¿verdad?, en tratados, en políticas, convenios y demás, que va influyendo en todo esto de la economía. Entonces, volvemos con esto. Cada sociedad, en función de su historia, de su ideología y situaciones concretas, que es prácticamente todo lo que hemos hablado, elige cómo organizar esa economía. Algunos países apuestan por dar más protagonismo al Estado y otros dejan más espacio a la iniciativa privada y al mercado. O sea, algunos países dicen, bueno, que las riendas las tome el Estado, que las riendas las tome el gobierno en sus distintos poderes. Otros nos dicen, no, es que si no es privado, no funciona. Acá algunos ejemplos, ¿verdad?, de iniciativa privada y en situaciones ya más generales, podemos hablar de las famosas autopistas que en algún momento pues han sido manejadas por la iniciativa privada. Veíamos antes la cuestión de esta de la autopista Palín-Escuintla, que una vez pasó al Estado, ya vimos cierto deterioro. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad de pasar antes de esa transición. Ya al pasar actualmente, pues ya es un poco más complicado, ya vemos ciertas situaciones. Me imagino que más de alguno de ustedes también ha transitado, por ejemplo, por La Vaz, que si de Villanueva a Carretera El Salvador o para el Atanasio y una serie de lugares. Entonces, en algunos momentos decimos, no, lo privado es mejor.
Y en algún otro momento decimos no, que el mercado, que las personas, pues sean quienes fijan precio. Y eso podría ser un ejemplo cuando efectivamente vamos al mercado y decimos, tenemos gran vastedad para escoger, que si vamos a comprar tomate, que si vamos a comprar cebolla, aguacates o cualquier otra cosa, tenemos pues vastedad para escoger. Y, e incluso pues ya tenemos nuestro lugar preferido y decimos, bueno, acá tal vez es un poquito más caro, pero garantizo que me va a salir buena la compra. Entonces, lo mismo pasa con los países. Eh, ¿A quién le van a dar ese protagonismo? ¿Quién va a tomar las riendas? ¿De qué? Volvemos a las preguntas, ¿verdad? Básicas de los problemas de organización. ¿Qué, cómo y para quién se está produciendo? Entonces, con base a lo anterior, podemos hablar de tres tipos de sistemas económicos muy generales. Lo que es economía de mercado, la economía centralizada y podemos hablar de una economía mixta. La que es de mercado o bien mercado libre nos dice que es aquella en que los individuos y las empresas privadas toman las decisiones más importantes acerca de producción y consumo. Quiere decir que tanto individuos como empresas responden a las preguntas de qué bienes se producen, cómo se producen y para quién se producen. Veamos, entonces, el precio es el mecanismo de respuesta ante las tres preguntas planteadas. ¿Qué, cómo y para quién? Si nos damos cuenta, acá ya vamos agregando otros términos. Precio. El precio se fija por la ley de la oferta y la demanda y el Estado no quiere decir que no participe, pero nos dice que tiene un papel limitado, aunque puede intervenir para garantizar la competencia o corregir desequilibrios. Prácticamente entonces el precio nos vamos a dar cuenta en los siguientes temas que vayamos viendo, que el precio es aquel valor que le voy a dar a algún bien o algún servicio. Van a haber distintas maneras de fijar un precio, ya sea que lo vea por el tema de costos. Digo, bueno, estoy invirtiendo en leche, estoy invirtiendo en bandejas, estoy invirtiendo en cuajo, estoy invirtiendo mi tiempo, estoy invirtiendo en un local y demás. Saco mis costos y digo, bueno, este es el precio mínimo que debo de ponerle a mi producto. Luego también está la cuestión en la que digo, bueno, pero es que esta leche es cierto, la compro y todo lo demás es relativamente igual, pero resulta que la leche tiene, qué sé yo, ya no es leche de vaca, sino que es leche de cabra. Si vamos al supermercado, normalmente los quesos que son de cabra tienen un precio un poquito más alto. ¿Y por qué es esto? Entonces la gente a veces lo atribuye porque la leche de cabra, pues tiene, por el tamaño de sus partículas, tiene mayor pues aceptabilidad, digámoslo así, para el ser humano, ¿verdad? Hay mejor absorción de nutrientes. O también porque acá no estamos tan especializados en subproductos de la cabra, sino que estamos más relacionados con las vacas. Entonces, eso es una serie de cuestiones que decimos, entonces esto tiene diferente precio porque tiene un valor agregado o tiene características diferentes. Eso lo vamos a ver después. Pero prácticamente nos dice que el precio es el mecanismo de respuesta entre las tres preguntas planteadas. ¿Qué, cómo y para quién? El precio se fijan, ¿verdad? Por la ley de oferta y de demanda. Cuando hablamos de oferta, hay ciertos factores, hay ciertos, y se me fue ahorita la palabra, pero incentivos
que nos permiten decir, bueno, esto es lo que vamos a ofrecer. Hablemos de paraguas en época de lluvia. Viene la lluvia, la gente sale, a veces no se espera la lluvia o nos ha sucedido que vamos caminando y hay demasiado viento, ya se nos voltea el paraguas o cualquier otra situación o lo dejamos olvidado. Entonces es más atractivo en ese lapso de tiempo ofrecer paraguas. Decimos, ah, bueno, esta es la temporada de lluvia, los vamos a ofrecer. Por el contrario, si estamos en época de lluvia, ya no somos tan fieles a colocarnos el bloqueador, ¿verdad? Para sol. Entonces hay ciertas cosas que van bajando. Ya no es tan atractivo el poder ofrecerlas. La demanda, pues sabemos que es todo aquello que consumimos, que necesitamos para satisfacer las necesidades. Entonces, para mí puede ser atractivo ofrecer cierto producto, pero las personas puede que no lo demanden, puede que no lo estén necesitando o de repente estamos en alguna situación particular. ¿Qué les digo yo? Fin de año, empezamos a pensar que en regalos, que en convivios y demás, pero muchas veces nos abstenemos porque sabemos que luego viene el pago de inscripciones, mensualidad del colegio, compra de útiles, uniformes y una serie de cosas. Entonces, pues va perdiendo cierto atractivo algunos bienes, algunos servicios, porque debemos de priorizar, debemos de organizar nuestros recursos. Y lo último nos dice que el Estado tiene un papel limitado. Normalmente acá, ¿verdad? El Estado dice, bueno, arréglense ustedes que están ofreciendo, que están demandando, qué precios están fijando, pero hay ciertas situaciones que de igual manera vamos a ver después en los que hay fallos de mercado, en los cuales podemos mencionar un oligopolio, un monopolio, que hay la oferta, por ejemplo, está concentrada y como está tan concentrada ya limita un poco el que podamos escoger y ya nos fijan precios, ya nos dicen, no, este es el precio, si lo necesita, pues este es el precio, no vamos a negociar. Intente conseguirlo en otro lado porque verá que no va a conseguir en otro lado. Solo nosotros tenemos este bien, solo nosotros tenemos este servicio. En esos casos el Estado sí puede intervenir y decir, momento, es cierto, solo ustedes lo están ofreciendo, le vamos, puede ser que le den entrada a alguna empresa más o fijen algunas leyes, algunas políticas y pues ya, o digan, no, estos precios no pueden ser. Entonces, puede suceder en esto, que el Estado participe, pero de forma limitada y normalmente es para corregir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Disculpe, en lo que puede intervenir el gobierno, podríamos poner como ejemplo los hidrocarburos. Con respecto, bueno, em, podría ser. Recientemente, digamos, tuvimos una situación en la cual se dio cierto subsidio a los hidrocarburos, que si la guerra, que el costo, ¿verdad?, del barril y todo el asunto. Entonces, puede ser que sea un ejemplo, el Estado dio un subsidio porque dijo, bueno, los precios están altísimos, la economía de las personas está siendo afectada, entonces vamos a dar ese subsidio. Pero normalmente, por ejemplo, también está esta situación. Hasta el año pasado, si no estoy mal, se aprobó la ley de competencia en la cual pues ya dificulta, digamos, el desarrollo de monopolios, de oligopolios, en los cuales hay ciertas empresas que están concentradas, digamos, en ciertos servicios, en ciertos bienes. Lo más común o lo más relevante, digamos, son las de telecomunicaciones,
que actualmente contamos únicamente con 2 empresas que nos brindan ese servicio. Entonces sí estamos bastante limitados con respecto a eso. Creo que alguien más levantó la mano. Sí, licenciada, buenos días. Disculpe, solo quisiera preguntar sobre de que hay unas noticias de que el gobierno de Guatemala aceptó o si se va como a exportar carne de Brasil para Ujú. Guatemala. ¿Eso cómo afectaría la economía? Pues mire, sí va a afectar porque incluso nosotros tenemos ciertos niveles de producción. Con respecto a carne de res, carne de pollo, tenemos pescado. Acá no se consume, no suele consumirse, ¿verdad? Pero podríamos hablar de carne de conejo, en otros países hablan también de la carne de caballo, pero culturalmente nosotros no consumimos. Lo nuestro es cerdo, res, pollo, un poquito el pescado, pero muchas veces el tema de estos países es que puede que el Estado los apoye de mejor manera, les dé algún tipo de subsidio, les dé algunos beneficios y demás. Y esta carne al ingresar acá, o sea, a ellos les representa, si tuvieran subsidios, les representa menor costo de producción. Por lo tanto, al exportarla y nosotros al importarla, puede ser que venga a menor precio. Entonces, ¿qué hago yo? Ya si no hay ninguna reforma, si no hay ninguna ley, digamos, o política que diga que las carnes tienen que tener todas el mismo precio, por ejemplo, yo voy a preferir consumir carne importada porque digo, esta carne viene buena, tiene buen sabor, buena textura, entre todas las características de la carne. Digo, bueno, esta carne está buena en comparación de la de acá. Y sobre todo, nosotros nos guiamos mucho por el precio, porque nuestra economía es bastante complicada, si lo queremos ver así, y nos vamos por esto, ¿verdad? Nos decimos, bueno, si está mucho mejor, tiene mejor sabor, tiene mejor textura y todo lo que usted quiera, bueno, mejor compro la importada en lugar de comprar producto nacional. Entonces, ahí sí afectaría, porque los productores estarían vendiendo menos. En ese caso sí podría afectar. Pero como le digo, si hay alguna barrera que diga, no, muy importada de lo que quieran, pero tienen que mantener precios o alguna situación, eso lo vamos a ver más adelante. Pero si hay alguna barrera que limite, digamos, esa competencia, entonces ahí sí tenemos como mayor protección del Estado, que el Estado sí puede protegernos en esos sentidos. Vamos a ver también lo que es la especialización. Hay países que por sus características, que por políticas y demás, pues tienen mayor facilidad de poder producir con mejores costos que los demás. No sé si respondí a su duda. Sí, licenciada, gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuemos. Luego tenemos el sistema económico centralizado o una economía centralizada. Acá nos dice que es aquella en la que el Estado toma las decisiones importantes sobre la producción y la distribución. ¿Qué quiere decir? Que el Estado planifica la economía, el Estado toma las riendas para responder las preguntas que ya sabemos. ¿Qué bienes vamos a producir? ¿Cómo los vamos a producir? ¿Y para quién los vamos a producir? Se busca o el Estado busca una distribución más equitativa de la riqueza. Los precios muchas veces no se determinan por el mercado,
sino que los fija el Estado o el gobierno. Entonces, acá es todo lo contrario. En el anterior veíamos que las personas son las que van a fijar precios. Lo vamos a ver cuando veamos oferta y demanda, cómo se organiza el mercado con respecto a lo que yo necesito y a lo que me pueden ofrecer. Pero acá, por el contrario, el Estado tiene el control. Y lo que el Estado, o a través de lo cual se justifica, es que dice, no, queremos una distribución equitativa de la riqueza. O sea, vamos a ver también más adelante. Por ejemplo, esto a veces se representa a través del Producto Interno Bruto y del Producto Interno Bruto per cápita. Lo que quiere decir el PIB o PIB per cápita es que el PIB es el ingreso bruto que está obteniendo el país, que nos dice, bueno, todos estos millones ingresaron al país por las diferentes actividades económicas que tenemos. Sin embargo, bueno, y luego nos dice, si dividimos todos estos millones entre los 17, entre los 18 millones de habitantes, 18 millones de habitantes y demás, quiere decir que cada persona tendría tal cantidad de dinero si lo repartimos entre la población. Eso es lo que nos dice el PIB per cápita. Sin embargo, cuando salimos ya a la realidad, cuando vamos a las comunidades, cuando vamos al interior, cuando vemos a zonas un poquito más alejadas, digamos, de lo urbano, nos damos cuenta que hay gente que realmente vive al día. Hay gente que sí, está bien, vende, qué sé yo, venden tortitas, venden almuerzos, trabajan recolectando basura o recolectando cualquier otro material y eso les sirve para su día a día. Volteamos a ver el PIB per cápita y decimos, bueno, pero se supone que estamos produciendo, se supone que a cada uno nos corresponde, qué sé yo, por decirles algo, 1 millón. ¿Por qué yo no tengo mi millón? ¿Por qué estas personas no tienen su millón? A esto se refiere, ¿verdad? Esa distribución de riqueza. No todos tenemos el mismo acceso a esos ingresos y a cierta calidad de vida. Entonces, en este caso, el Estado, en lo que es la economía centralizada, dice, no, acá la distribución sí va a ser equitativa. Y eso no necesariamente es bueno, porque luego nos topamos con países, por ejemplo, como Corea del Norte, nos topamos con países como Cuba, como Libia, como Laos, que son países que tienen este tipo de economías. Entonces, si ustedes piensan en Corea del Norte y la calidad de vida de las personas, ¿será que es adecuada o no? O tal vez un poco más cercano, Cuba. Cuando ustedes piensan en Cuba o cuando les han comentado sobre Cuba, ¿será que nos da una buena impresión o no pensar en su economía? Entonces, también tenemos que tener cuidado con respecto a esos enfoques. Sí, se busca una distribución más equitativa de la riqueza, pero no quiere decir que sea mejor. Muchas veces en estas situaciones se dan mal manejo de recursos. No hay suficiente producción, no hay suficiente, qué sé yo, infraestructura, no hay suficiente personal médico o situaciones como estas. Entonces sí es un poquito complicado. Países como Cuba en la actualidad pues han tenido un par de reformas que ya le permiten a las personas trabajar por su cuenta, o sea, por cuenta propia. Qué sé yo, si estudió para medicina,
Entonces ya brindar un par de consultas adicionales para poder generar dinero propio, ofrecer algún tipo de servicio o qué sé yo. Pero entonces han ido liberando un poco esa planificación que tienen. Bueno, eso es con respecto a la centralizada. No sé si tienen alguna duda con esta. Entonces, este tipo de economía, en especial la centralizada, normalmente se va a asociar un poquito con escasez, eh, también se le asocia con niveles de pobreza y hambre también, por mal manejo de los recursos. Por último, tenemos la economía mixta. Es una combinación de los dos anteriores. En este sistema coexisten propiedad privada y propiedad pública. El mercado y el Estado toman las decisiones económicas, o sea, no nos vamos al extremo de el mercado se manda o consumidores, productores mandan, ni tampoco nos vamos al extremo de el Estado manda. Acá tratamos de tener una interacción mucho más sana y es la economía que normalmente va a predominar en los países en general. Por supuesto, sabemos que cada uno de los países va a tener sus características, va a tener sus políticas, pero da cierta libertad. El Estado interviene cuando es necesario para garantizar servicios básicos, corregir desigualdades o evitar crisis. ¿Cómo es que el Estado interviene o garantiza servicios básicos? Ustedes se dan cuenta, normalmente el Estado tiene sus empresas, que puede ser, podemos hablar en su momento de lo que eran los ferrocarriles de Guatemala, que se encargaba del servicio de transporte, ya sea de pasajeros o de producto, ¿verdad? De mercadería. Tenemos también el INDE, que de cierta manera, ¿verdad? Es del Estado y trata de garantizar servicios básicos, que nos permite, ¿verdad? Que las tarifas no sean muy altas y sobre todo que pueda ser accesible a la población. Tenemos acá en el departamento de Guatemala lo que es la Empagua, la empresa, ¿verdad? Que nos brinda el servicio de agua. Y de igual manera, ¿verdad? Tiene sus precios establecidos, sus tarifas, su consumo. Si nos pasamos de cierto consumo, entonces ya nos viene un recargo. En el interior, por ejemplo, hay lugares que cobran 20 quetzales nada más al mes, 25, incluso hasta 10 quetzales el mes por el servicio de agua. Eso sí, no tienen contador, pero el servicio, pues, al igual que acá en Guatemala, llega a ciertas horas. Entonces, lo que busca es corregir desigualdades y evitar crisis. Nos dice, bueno, va a tener acceso a la luz, va a tener acceso al agua, vamos a tener servicio de transporte y pues eso es lo que el Estado para eso interviene, ¿verdad? Para garantizar sobre todo esos servicios básicos. Tenemos el servicio de salud, que a veces no estamos muy contentos con él, pero no podemos decir no hay. Busca corregir desigualdades o evitar crisis, como les mencionaba, a través de algunas barreras, a través de algunos tratados. En algún momento nos puede dar subsidios. En las siguientes clases vamos a hablar de lo que es también partidas, ¿verdad? O transferencias de una sola vía, en la cual el Estado de cierta manera va a inyectar dinero, va a inyectar recursos para poder, pues, fomentar la economía. La mayoría. Disculpe, Ajá. ¿y hay alguna entidad que
pues, que vea la regulación de esos precios que establece el estado. Por ejemplo, creo que Nerguate es del estado, si no estoy mal, y se ha visto como muchos problemas con esa empresa. Pues O mire, sea, ¿quién ajá, regularía? problemas como cuáles, digamos. Como los precios que hay como que cobran de más y todo eso, o por ejemplo, de verdad, de que en el caso de eso, de la energía eléctrica, que tal vez se va la luz, no sé, 3 días y, de igual forma la cobran. Mire, ese es un tema un poco complicado porque, bueno, se supone que las tarifas, pues, para establecerlas llevó algún estudio, también, ¿verdad? Cierto, cierto proceso para establecer esos precios. Y si nos damos cuenta, cuando hablamos de Estado, cuando hablamos de algo que está bajo el control del gobierno, normalmente tenemos el problema de que está pues mal organizado, llamémoslo así. Eso también depende porque de cada país, porque incluso si usted viaja, si usted va a algún otro país un poco más avanzado con respecto a eso, nos damos cuenta que si ocurre, por ejemplo, algún accidente, si tiene alguna situación particular por culpa, qué sé yo, si se cayó porque una banqueta estaba dañada o si hubo un accidente en carretera o en la calle porque, qué sé yo, había un bache, entonces, ¿quién es el culpable? En teoría es el Estado, ¿verdad? O la entidad de gobierno que está a cargo de esa banqueta o de esa calle. Entonces ya se demanda al Estado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto me sucedió por culpa de que ustedes no tienen las condiciones adecuadas. Pero acá en Guatemala no tenemos esa responsabilidad por parte del Estado. Si yo me tropecé, si mi carro se dañó, sin ir tan lejos, para los que transitan por Occidente, podemos ver cómo está Libramiento, está en pésimas condiciones y pues culpa de quién es, ¿verdad? ¿Quiénes fueron las personas a cargo de eso? Entonces es una serie también de cuestiones que no solo son eh, no es solo administración de los recursos, sino también la responsabilidad de ejecutar eso. Y lo ideal sería, bueno, a a mi área le asignaron tanto presupuesto, tengo que ejecutarlo. Y muchas veces decimos, no, es que no hay presupuesto o no han hecho las mejoras, pero realmente el dinero muchas veces se da y no lo ejecutan. ¿Por qué? Porque a las personas les molesta ese proceso burocrático de que tengo que sacar qué sé yo, si necesito, por decirle algo, hablemos de la universidad, si necesito escritorios, bueno, tengo que sacar el concurso, ¿verdad? A Guatecompras. En Guatecompras, pues se entra el concurso, finalmente se selecciona al proveedor de los escritorios, ya se empieza con la cotización, con el trámite pues de solicitar los fondos, ya de trasladarlos y una serie de cosas. Entonces, pero va firma aquí, va firma allá, visto bueno de fulano, visto bueno de mengano y una serie de cosas. Entonces, las personas a veces no encuentran tedioso eso y es mejor no ejecutarlo porque me estoy ahorrando todo ese proceso a hacerlo. Pero a veces también vienen sanciones por no ejecutar. Le dicen, bueno, aquí está el dinero porque no hizo nada con él. ¿O es que acaso no tiene mejoras? ¿Es que acaso no hay alguna actualización de equipo, entre otras cosas? Diga, aquí podría entrar también el organismo legislativo, por ejemplo, que los diputados puedan intervenir en todo eso
Y vi también un comentario que pusieron la Diaco, pero no sé si sería como algo que tenga mucho peso. Mire, el problema con la Diaco es que se tarda y eh, sí, la Diaco nos sirve para poder hacer nuestros procesos, por ejemplo, que no, y también lo vamos a ver porque es parte de las soluciones que busca dar el Estado a estos fallos en la economía. Creación de instituciones que velen por la integridad de, pues, de las personas que interactúan en el mercado. Entonces, la Diaco surgió a raíz de eso. Y la Diaco busca que pues le estén entregando o le estén dando un buen servicio, que le están dando pues, buena calidad en sus bienes. También que los precios sean acorde a lo estipulado en el mercado, pero la Diaco se va a tardar. Como todo proceso, le digo, es muy burocrático, se va a tardar y a veces nosotros en nuestra desesperación, porque a todos nos cuesta pues el generar nuestros recursos, entonces a veces conocí un caso, ¿verdad? En el cual pues hubo una estafa con respecto, creo que a unos muebles o algo así. Se acudió a la Diaco y a la vez, pues, digamos, durante ese proceso, al ser bastante largo, se acudió también a Ministerio Público. Ambos al final pues dieron un veredicto favorable para la persona que estaba denunciando, pero la Diaco sí le interpuso una sanción a la empresa y había cierto, sí había como eh, um, pues sí, un beneficio, digamos, para la persona que denunció, pero al haber ingresado el proceso también a Ministerio Público, la Diaco dijo, bueno, entonces, algo así, ¿verdad? Se lo estoy hablando muy general, pero fue como, bueno, también se ingresó a Ministerio Público, entonces que lo vean ellos. Nosotros cobramos la multa a la empresa y le hubiera tocado a usted pues cierto beneficio por eso, pero como también ingresó al Ministerio Público, entonces lleve lo mejor por ese caso. Y ahí sí ya no avanzó. Sobre todo con todo lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? Con respecto a esta institución, pero entonces a veces sí resuelve y se tarda. Muchas veces es bueno tener paciencia, presionar también un poco, pero sí informarse bien sobre todo. Gracias, Rick. Muy bien, entonces alguien más. Creo que sí, pero mejor si me hablan porque no veo quién. Gracias, licenciada. Disculpe una pregunta. Digamos con la mixta, un ejemplo podría ser de, como usted decía, Empower, que es una entidad privada, ¿no? No, Es una sí. empresa estatal. Entonces, la mixta lo que tiene es que interviene tanto el Estado como los individuos que participamos en el mercado. Pero para el Estado se ve mayor participación en garantizar servicios básicos. Servicios básicos, hablamos de estas empresas estatales que nos brindan, ahí sí que esos servicios básicos eh, a un precio razonable y sobre todo, la institución privada va a, va a ser muy caro para ella el establecer, por ejemplo, una hidroeléctrica o el colocar todos los postes que vemos en la actualidad. También, yo no sé si ha tenido oportunidad de ver esas torres de energía que construye. Entonces, es un gasto bastante fuerte que difícilmente lo hace la iniciativa privada y si lo hace, tiene que recuperar esa inversión. Entonces, el costo de la luz, digamos, se elevaría fuertemente. O imagínese, yo no sé si ha visto o ha tenido oportunidad de ver eh, cómo viene pues el afluente del río Pishcayá desde Chimaltenango
hasta acá, hasta Misco, hasta zona, a las zonas, ¿verdad?, de la capital para su tratamiento. Entonces, imagínense, realizar esos canales de distribución y demás, de igual manera es un gasto, es una inversión fuerte, que difícilmente tuviera la iniciativa privada la capacidad de realizarlo, y de igual manera, si lo realiza, hay que recuperar esa inversión y por eso sería caro. Entonces el Estado, a través de la ejecución de sus recursos y demás, vela porque esos servicios básicos se den, y sobre todo, él, digamos que amortigua ese costo. Luego vemos las escuelas, sí, más que todo las escuelas, los institutos públicos, los hospitales, que de igual manera es una inversión fuerte y pues el Estado absorbe ese gasto para poder brindarnos esos servicios básicos a un precio accesible. Por supuesto, no todos están en excelentes condiciones, pero como población no podemos decir no tenemos. En malas condiciones o condiciones un tanto deficientes, pero contamos con ellos. Ya, y digamos, podría ser de que se podría decir que ellos ofrecen el servicio, pero de nosotros depende como cuánto es el precio o algo así, ¿no? Hablando de nuevo del agua. Nosotros ahí sí no podemos establecerlos. Como le digo, en algunos departamentos el servicio es mucho más barato de lo que es en la ciudad, pero porque estos departamentos tienen un acceso pues más cercano a esto. O, ¿qué le hablo yo? Huehuetenango tiene mucha agua. Chimaltenango, como le digo, pues de ahí viene parte del abastecimiento de agua de la ciudad. Entonces, es como un beneficio de la población que vive ahí que el agua sea un poco más barata con respecto a los demás. Pero es parte de la comunidad, es parte del acceso a esos servicios. Muchos también, por ejemplo, hay comunidades que hacen sus propios pozos como proyectos comunales. Entonces ya ellos establecen su cuota, la cantidad de agua, a la que tienen derecho y demás. Que no les sabría decir exactamente cómo funciona esa distribución, porque la mayoría de comunidades no tiene contador de agua. Es un poco rara la comunidad que sí tiene. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Entonces, un sistema económico es mucho más, permítanme, es mucho más que teoría. Es el marco que define nuestro día a día, lo que podemos consumir, cómo trabajamos, qué derechos tenemos como ciudadanos y cómo se va a repartir esa riqueza. O sea, el sistema económico en el que estamos, con todas sus características, aunque de forma general pueda ser de mercado, pueda ser centralizado o sea mixto, pues va a tener sus particularidades, pero siempre va a definir nuestro día a día. Que si tenemos ese acceso a los servicios básicos, que pues cómo estamos trabajando, si podemos producir libremente, si alguien nos va a limitar, qué puedo exigir yo como ciudadano o cómo se está repartiendo esa riqueza, sobre todo porque les decía, no es lo mismo crecimiento que desarrollo. Porque hay países que tienen muchos más parques, tienen mejor servicio de transporte, tienen, qué sé yo, más bosques incluso, tienen mejor servicio de salud. ¿Y por qué nosotros pues no contamos con todas esas características?
Prácticamente es parte de este sistema económico y también de cierta legislación con la que nos podamos apoyar. Bueno, quedamos acá entonces con el tema de hoy. Pasamos con su asistencia